Arranca un gobierno joven todavía, el de Claudia Sheinbaum, pero hay algunos esbozos, hay algunos mensajes, hay algunas señales ya. Luis Miguel González, Luis Miguel, ¿cómo te va? Encantado, buenas noches. Muy buenas noches, Rogelio Rodríguez. Buenas noches, Rogelio, buenas noches. ¿Cómo estás? Alicia Salgado, Alicia. Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Ves ya algunas señales, mensajes? ¿Con qué te quedas hasta ahora? Discursos, el de la toma de protesta, el del Zócalo, 2 mañaneras ya. ¿Cómo vas viendo las cosas, Alicia? Las veo positivas, de alguna manera, porque también el matiz es importante, ¿no? O sea, ya conocíamos su discurso de sus 100 compromisos de gobierno, pero hubo matices relevantes, y a mí me parece que uno de los puntos que debemos considerar, sobre todo cuando ves la propuesta de carácter económica, y esta serie de cuestionamientos sobre el déficit público que se han estado haciendo y cómo lo va a lograr. Creo que alguna versión salió hoy de que habría un recorte del 10% a la nómina, pues tendría que ser a la nómina de más abajo, porque la de más arriba ya casi no existe. Hay demasiados rumores. Sin embargo, ella ayer hizo comentarios y hoy también que me parecen relevantes, ¿no? Y que habla de la necesidad de hacer los cambios de manera progresiva. A ver, ¿cómo cuál? Por ejemplo, el programa de pensiones. Hoy ocupa las pensiones de bienestar 460,000 millones de pesos del presupuesto, y está amarrado y está constitucionalmente validado, de tal manera que es una proporción importante del gasto público. Y ella se compromete a incorporar a las mujeres de entre 60 y 65 años. Entonces, decías, solamente el ejercicio de esa incorporación suponía alrededor de 180,000 millones de pesos más. Y pues estás pretendiendo un recorte de 2 puntos porcentuales del déficit, es muy fuerte, y más escuelas de bienestar, más becas de bienestar. ¿Qué es parte de la discusión? ¿No va a haber dinero que alcance para pues cubrir resulta estos que ayer compromisos? dijo, o sea, en su toma de posesión, en los 100 puntos, que lo va a hacer, pero de manera progresiva. Empiezan con las mujeres de 65 años. Los programas sociales, y en la medida en que se vayan haciendo los espacios presupuestales, se irán incorporando. Que dicen no se mueven, no se tocan, al contrario, se refuerzan. ¿Cómo vas viendo las cosas, Luis Miguel? Lo económico sí, pero en general, ¿cómo estás viendo los mensajes a Claudia Sheinbaum en sus primeros días? Me parece más interesante de fondo que de forma. Las formas me parecieron monótonas un poco, pero de fondo me impresiona ya unos 3 días la cantidad de anuncios en lo laboral. Es la ley Silla. El salario mínimo va a crecer un 12% el año que entra. Habla ya de la jornada semanal de 40 horas. Lo adelanta Citlali Hernández, secretaria de la Mujer, una agenda de igualdad sustantiva en el mundo laboral que incluiría reconocer la figura de cuidador en el hogar, pero también cuestiones de infraestructura en el trabajo, como salas para amamantar, como cuestiones obligatorias. Creo que tiene un enorme margen en 2 espacios donde con López Obrador hubo mucho ruido y pocas nueces, que es la agenda de mujer y la agenda medioambiental. Con hacer solo lo que implicaría ponernos al promedio de América Latina, haría muchísimo en esos 2 temas. Sin duda, sin duda. Lo económico, Rogelio, ¿cómo vas viendo tú? ¿En dónde pones el acento? En primer lugar, decir que es histórico, y eso hay que seguirlo diciendo, porque tenemos 203 años de vida independiente y una mujer por primera vez presidenta. Y luego en la toma de protesta yo la vi presidenta, la vi muy segura, la vi siguiendo la línea ideológica de López Obrador, convencida, no manejada, se vio sobria, se vio presidenta, insisto. Y luego los 100 puntos quiero comentar algo que a mí sí me parece que no está destacado. Está proponiendo reactivar la economía a través de inversión en infraestructura. El tema de decir vamos a meterle a los trenes, podemos o no estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, porque México necesita conectividad, cualesquiera que ésta sea. La cantidad de obras de infraestructura, agregar al Maya, al Tren Maya, luego los trenes del centro al norte, al noreste, realmente es una inversión donde va la inversión privada. Porque el gobierno dice, no voy solo, voy a buscar los mecanismos de coinversión.
Luego este tema de decir vamos a arreglar las carreteras del país, o sea, vamos a arreglar los caminos y carreteras del país. En los baches. En los baches. Entonces, los 100 puntos no son en mi consideración lo que dijo López Obrador hace 6 años. López Obrador presentó 100 puntos ideológicos. Ella presenta algunos, pero la mayoría son técnicos y son en dinero constante y sonante. Otra de las cosas que dice, vamos a invertir ciertamente en tecnología aplicada. Este anuncio del vehículo eléctrico mexicano, mira que si sucede, estamos rompiendo... Su fabricación, todo, su maquilación aquí. Desde los tratados de Bucareli rompemos el mito con la realidad, porque se acabaron el año pasado. Entonces, México por fin estaría ensamblando un auto totalmente mexicano para producción masiva. Entonces, esos anuncios son muy importantes. Y otra cosa, López Obrador inició cancelando un proyecto gigantesco. Sí, el aeropuerto. Y generó un déficit económico, generó una pérdida. Ella inicia un proyecto donde tiene ciertamente los retos de los programas sociales, pero dice, vamos a ir con gradualidad. Dice además, no vamos a empezar de 60 a 65, 64 a 65. Vamos a ver los remanentes presupuestales y cómo nos va para ir incrementando los demás. Y el dinero es importante. Viene el presupuesto, además, pronto. Viene pronto el presupuesto, pero fíjate que también hay cosas interesantes. Es la primera, claro, sí, es la primera presidenta de México, lo hemos destacado en muchas ocasiones, pero el tema es que ella es la primera persona presidenta o primera mandataria en los últimos años desde Echeverría, que lo estuve revisando poco más, que durante el discurso de toma de protesta y después no se compromete con un crecimiento en numérico de la economía. O sea, nunca mencionó la economía va a crecer 3% a lo largo del sexenio. Porque suelen quedar mal, ¿no? Pero no lo ha hecho. Es algo que me dio mucha inquietud. O sea, no habló, por ejemplo, de producción petrolera, no habló de inflación, solamente de controlar la inflación, generando los suficientes acuerdos de carácter económico y de política pública. Y eso me parece relevante porque también habló de seguridad. Y la seguridad, aunque la dejó en el último punto prácticamente en el penúltimo punto de los 100, que presenta como compromisos de gobierno, y le da mucho más tono y sentido. Porque no solamente se trata de establecer un sistema de inteligencia en el que interactúen y controlado desde la Federación, los estados y los municipios, sino que también se trata de utilizar adecuadamente los sistemas de investigación de los 3 órdenes de gobierno para que se incorporen con el de la policía. Pero decía, no habla de los cárteles, habla de los delitos que le pesan a la sociedad. Habla de la delincuencia, o sea, del asesinato, del robo, de alto impacto, extorsión. Exacto, de la extorsión. Eso es lo que a mí me pareció sorprendente, porque por primera vez se dirige la estrategia de seguridad hacia los ciudadanos. Es estos 4 delitos que son los que siempre han estado pensando. Oye, no habla de abrazos, de seguir con no habla de abrazos, no balazos. Me parece que es un cambio radical, inclusive la forma en que se ha comportado estos últimos 2 días, yendo, lo que no hizo el antecesor, a Acapulco a ver el drama. Es importantísimo, porque es un mensaje real. Voy a estar ahí donde realmente te necesitan. Sin show, vamos a iniciar la reconstrucción. Y por el otro lado se va, habla con las Fuerzas Armadas en el momento en que hubo un evento impresionante o terrible de asesinatos de 6 migrantes en Chiapas, y en medio de la toma de protesta como comandante de las Fuerzas Armadas dice que se investigue hasta las últimas consecuencias, porque esto no se debe permitir. Sí. Ahorita que decía Alicia lo del incidente, ya hay cartas de reclamo del gobierno de Perú, alcancé a ver. Lo digo por el papel de lo contingente frente a lo planeado. Es contingente lo del huracán John, es contingente el asesinato, porque hay que decirlo con esas palabras, de 6 migrantes, y la manera en que responde, cuando menos me parece que es rápida. El ir a Acapulco es sobre todo un mensaje de voluntad política. Yo destacaría otro tema que creo que
parece muy técnico, pero es relativamente fácil de explicar. El compromiso de incrementar la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Dice, va a ser 45% al 2030. Para ponerlo en perspectiva, en este sexenio, perdón, en el sexenio que acaba de terminar, lo que hubo fue un estancamiento y hubo una especie de ninguneo a los compromisos internacionales. Lo que está diciendo Sheinbaum es, vamos a recuperar el tiempo perdido. En números, para poder cumplir esa meta necesitas entre 20 y 30 mil millones de dólares. Mira nomás. Cuando decimos de dónde va a salir, claramente es inversión privada la que tiene que jugar un papel que no jugó este sexenio, porque hubo más bien, perdón, el sexenio pasado, desinversión. Sí. Y dicen lo de petróleo, sí menciona una meta de 1.8 millones, pero su razonamiento es interesante porque dice, pensar en producir 3 millones no corresponde ya a lo que el país aguanta en términos medioambientales. Y habla del consumo, digamos, esos barriles, esa producción para el consumo interno. Es una narrativa interesante porque de alguna manera el mensaje es, el mejor Pemex no es el más grande posible, sino el que podemos aguantar. Ahora, se trata, parece también, de ir enviando mensajes en distintos frentes en este arranque, en el terreno económico, de certeza, de confianza a los mercados, que estaban muy inquietos o que siguen muy inquietos, nerviosos, particularmente por la reforma al Poder Judicial. Se trata también de calmar las aguas, ¿no? Habla de la autonomía, el respeto a la autonomía de Banco de México, de tratar de contener la inflación, de sí aumentos, pero además tiende algunos puentes con el sector empresarial, con la iniciativa privada. En todos los temas laborales, incluido salario mínimo, habla de consenso. De consenso. Todo el tiempo usa la palabra consenso. Sí. Dice, vamos a mejorar salarios en consenso. Vamos a llegar a una solución para la jornada laboral, la semana laboral de 40 horas, en consenso. Prácticamente es una palabra que con López Obrador estuvo encerrada en un baúl. Y aquí han estado los guiños en ese sentido. Claro, y otro mensaje que deja muy claro es el tema de cómo va a ser la presidenta en relación con la política exterior. Una presidenta que anuncia un viaje inminente al G20. Ojalá. Bueno, lo anuncia, lo dice muy firme, y luego dice que va a recibir, que ha invitado al canciller alemán para que venga con un grupo de empresarios para invertir a México y reunirlo con los empresarios mexicanos para los programas de inversión. El tema de los consensos que ya decían, finalmente son consensos con el sector empresarial. Es una presidenta que reconoce que hay que trabajar con el sector empresarial abierto, no este grupo de asesores que hubo en el sexenio pasado. Entonces, esos mensajes donde dice, además, vamos a apoyar en el deporte, en la cultura, vamos a retomar las artes. Es una presidenta que toca guitarra, que es sensible, que canta, digamos, más allá de ser presidenta, parece más humana en medio de todo esto. Parece que se ha desposeído de esa idea de ser solo la pupila del presidente saliente, y ahora es la mujer presidenta que encarna un abanderamiento de causas que México ha rezagado desde muchos años. No es gratuito que tengamos un rezago en las competencias deportivas, eso decaiga en el ánimo, que la salud de las y los mexicanos cueste mucho dinero, entonces vamos a invertir en eso, vamos a ampliar los horarios, pues no dice para enseñar más matemáticas, etcétera, para activar a las niñas y niños y sacarlos de la delincuencia. Entonces presenta una estrategia aparentemente similar, pero diferente, con mecanismos diferentes de salida, traer a las juventudes, a la niñez desde su escuela. Y con matices, sin ruptura. Creo que nadie esperaría una ruptura, mucho menos una confrontación, un choque con respecto a Andrés Manuel López Obrador, no en este momento, pero sí distancia en algunos temas, ¿no? Diferencias que van siendo de forma y también de fondo. Vaya, hasta en la mañanera que tiene una temática diferente, una duración distinta. Vamos a ver cómo... Es más ágil, ¿no? Es más ágil. Sí, al menos fue mucho más ágil y directa como ejecutiva eso. Pero ese es su estilo, así fue todas las mañaneras de la Ciudad de México. Entonces es fiel a su estilo, sinceramente. Creo que uno de los temas que a mí me parece relevante también es que esta semana ella anuncia en la tarde que esta semana que viene va a establecer el Consejo Nacional
de Desarrollo Regional. Desde el momento en que está en campaña, empezó a presentar este programa económico con las 12 zonas regionales y los 100 parques industriales, y todo el mundo le decía, o sea, los muestra en una pantalla, pero eso requiere recursos y recursos muy fuertes. Y lo que ven es que también Marcelo Ebrard ha deslizado prácticamente todo el programa industrial, un programa industrial donde sí hay programa de industria. También en el caso de la Secretaría de Agricultura, no solamente se enfoca al desarrollo de los pequeños productores, sino a un programa efectivo de agroindustria. Y cuando hablan de la revisión, por ejemplo, de los distritos de riego, no están hablando de la revisión solo de concesiones per se de carácter político, sino para establecer, dijo, 180,000 hectáreas de riego en el país. O sea, en realidad el programa tiene, o lo que ha mostrado, tiene muchísimas capacidades que requerirán de mucha concertación política. No, bueno, mucho. Y de una enorme habilidad de coordinación con estados y municipios, pero particularmente de convencimiento del sector privado. Pues sí, a ver, y para eso yo repito, la certeza va a ser clave. La parte jurídica Va a ser, a ver, hoy lo de la Corte y el admitir por lo menos este asunto a que se pueda discutir, tiene todavía un pedazo por delante importante. Exacto. Para mí, en este momento, lo que estamos viendo, calificando, evaluando, es la declaración de intenciones. Nos falta ver cómo pasamos de las palabras a la acción. Yo diría muy relevante y no un tema menor, lo tocamos brevemente en otro de estos programas, es la reforma de la administración pública. Tenemos un gobierno con poca capacidad de ejecución, muy debilitado. Hemos elogiado algunos nombramientos, pero no solo depende de quién es secretario, es cuál es el cuerpo operativo que tiene cada secretaría. Hay que recordar, los recortes fueron tan brutales en algunas áreas que lo que tuvimos fue una sangría de capital humano en el sector público. Está la promesa de compensar una parte con tecnología, con contratar o hacer llegar al gobierno una nueva generación más talentosa, pero ya los retos son enormes de convencer al sector privado de cumplir lo que se promete, pero también de ejecución desde el sector público. Se necesita fortalecer el sector público. A ver, ya hay un reto enorme que ahí está y lo veíamos hoy y lo hemos visto al correr de estas últimas horas y días. El tema de la violencia y la inseguridad. Porque ese ahí está y es la principal preocupación de los mexicanos. La próxima semana, en teoría, se va a presentar la estrategia de seguridad. Hoy se pasa esta salutación a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Omar García Harfuch es un hombre que dio resultados en la Ciudad de México y esos resultados en buena medida apuntalaron a Claudia Sheinbaum en la presidencia. Tendríamos que ser optimistas porque se cambia el diseño. Ahora la Guardia Nacional, en medio de la polémica que será para otro momento y que ha sido objeto, la Guardia Nacional será la parte operativa. Pero la Secretaría de Seguridad Pública, Seguridad y Protección Ciudadana de Omar García Harfuch será la estratégica y la inteligencia. México reconoce claramente que hay que atacar con inteligencia. Pues ya no son abrazos. Pues sí. Es estrategia. Cambia la estrategia. Gracias, muchas gracias, Rogelio, gracias, Luis Miguel, Alicia, gracias. Gracias. Hasta mañana, pásela muy bien.